La mañana en Chucándiro, un pequeño municipio de Michoacán, amanecía con la calma habitual de un lugar donde el tiempo parecía moverse más despacio. Los primeros rayos del sol se deslizaban perezosamente sobre las colinas, iluminando las casas de adobe y piedra que salpicaban las calles empedradas. El aire fresco de mayo traía consigo el aroma de leña quemada y el murmullo de los habitantes que iniciaban sus rutinas diarias. Pero en Chucándiro, la tranquilidad era un velo frágil, siempre amenazado por la sombra de la violencia que el crimen organizado dejaba a su paso. Antes de sumergirnos en esta historia, te pedimos que apoyes nuestro contenido, dale me gusta, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que tocan el corazón. En la plaza central, frente a la iglesia de San Francisco de Asís, Jesús Alfredo Gallegos Lara, conocido por todos como el Padre Pistolas, se preparaba para comenzar su día. A sus 53 años, su figura robusta, con un sombrero vaquero desgastado y botas curtidas por el tiempo, era inconfundible. Bajo su sotana negra, el bulto de su revólver era un recordatorio constante de la realidad de la región. No era un adorno. En un lugar donde los sicarios podían aparecer sin aviso, el arma era una necesidad tan real como su fe. Buenos días, padre, lo saludó doña Lupita, una anciana que vendía flores en una esquina de la plaza. ¿Ya se siente mejor de ese resfriado que lo tuvo tosiendo el domingo? Mejor que nunca, Lupita, respondió él con su voz grave y resonante, que parecía hecha para llenar iglesias. ¿Y tú, cómo sigues con esos dolores de rodillas? ¿Funcionó el remedio que te di? Como bendición del cielo, padre, dijo ella, sonriendo. Esas hierbas suyas son un milagro. El padre Pistolas asintió, satisfecho. Además de sus sermones, era conocido por sus conocimientos de herbolaria, un don que había aprendido de su abuela y que ponía al servicio de los vecinos, muchos de los cuales no podían pagar médicos ni medicinas caras. Mientras cruzaba la plaza hacia la parroquia, sus ojos escudriñaban cada rincón con atención. No era paranoia, sino un instinto afilado por años de vivir en alerta, sabiendo que el peligro podía estar en cualquier sombra. Fue entonces cuando notó al hombre sentado en los escalones de la iglesia. Era un desconocido, algo raro en un pueblo donde todos se conocían. Parecía rondar los 50 años, aunque el sol y las penurias lo hacían parecer mayor. Su ropa gastada, su barba descuidada y una mochila raída a su lado contaban una historia de días duros. El padre se acercó con paso firme pero cauteloso, evaluándolo. Buenos días, dijo, deteniéndose frente al hombre. La misa es hasta las 8, pero la iglesia está abierta si quieres entrar a descansar o rezar. El hombre alzó la vista lentamente, como si las palabras tardaran en llegarle. No vengo por la misa, padre, respondió con voz áspera, casi un murmullo. Solo necesitaba un lugar donde sentarme un momento antes de seguir mi camino. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y dolor, que el padre Pistolas reconoció al instante. Era la expresión de alguien que había perdido mucho más que el rumbo. ¿Vienes de lejos?, preguntó, observándolo con más atención. De un lugar al que no puedo regresar, dijo el hombre con una sonrisa amarga. Llevo 3 días caminando, desde que me dejaron en una carretera por no tener para el pasaje. El padre asintió, comprendiendo. En su parroquia no era raro ver a viajeros sin rumbo, migrantes rumbo al norte o almas perdidas que el destino traía a Chucándiro. ¿Has comido algo hoy?, preguntó. El hombre negó con la cabeza. No se preocupe, padre. Estoy acostumbrado. Solo pido descansar aquí un rato. No molestaré. Gallegos Lara se rascó la barba canosa, pensativo. En ese momento, doña Teresa, la encargada de la casa parroquial, apareció en la puerta de la iglesia. Padre, el desayuno está listo, anunció. Teresa, pon un plato más, dijo el sacerdote, señalando al desconocido. Este hombre desayunará con nosotros. El forastero pareció incómodo. No es necesario, padre. No quiero causar problemas. ¿Problemas?, replicó el padre con una sonrisa irónica. El único problema sería dejarte aquí con el estómago vacío mientras yo como. Vamos, hombre,
que la caridad no es molestia. El desconocido dudó, pero finalmente se levantó con esfuerzo, como si el cansancio le pesara en los huesos. Siguió al padre hasta la casa parroquial, un edificio modesto junto a la iglesia. El comedor era sencillo, con una mesa de madera donde Teresa había servido café recién hecho, pan dulce, frijoles y huevos revueltos con chorizo, cuyo aroma llenaba el aire. Siéntate, indicó el padre, señalando una silla. ¿Cómo te llamas? Ernesto, respondió el hombre, aún algo abrumado por la hospitalidad. Ernesto Medina. Bien, Ernesto. Yo soy Jesús Alfredo, aunque aquí todos me llaman de otra forma, dijo el padre con un brillo pícaro en los ojos. Come tranquilo, que el camino es largo y hay que estar fuerte. Mientras comían, el padre observaba a Ernesto con curiosidad. Había algo en su forma de moverse, en su manera de hablar, que le parecía familiar, como si detrás de ese rostro cansado hubiera una historia más profunda. Ernesto comía despacio, como si cada bocado fuera un lujo que no esperaba volver a disfrutar. Sus manos, marcadas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente al sostener el tenedor. ¿Hacia dónde vas?, preguntó el padre tras un silencio. Ernesto dejó la taza de café en la mesa y se encogió de hombros. No lo sé, padre. Tal vez al norte, como todos. O tal vez solo sigo caminando sin dirección. Familia, insistió el sacerdote, notando cómo la pregunta hizo que una sombra cruzara el rostro del hombre. Ya no, respondió Ernesto con voz apagada. Eso quedó atrás. El padre no presionó más. Conocía esa mirada, la de alguien que carga heridas que no se curan con palabras. Mientras $HTML. System, mientras desayunaban, algunos parroquianos comenzaron a llegar para la misa matutina, saludando al padre y mirando con curiosidad al forastero. Nadie preguntó nada. En Chucándiro, la hospitalidad del padre Pistolas hacia los necesitados era bien conocida. Cuando terminaron de comer, Ernesto se puso de pie, agradeciendo tímidamente. Debo seguir mi camino, padre. Gracias por todo. Espera, dijo el sacerdote, deteniéndolo. Hoy necesitamos manos para arreglar el tejado de la sacristía. Si te quedas a ayudar, te ofrezco comida y un lugar donde dormir esta noche. Ernesto pareció dudar, pero la firmeza en los ojos del padre lo convenció. Está bien, padre. Ayudaré hoy y me iré mañana temprano. Perfecto, sonrió el padre. Pero antes, ven a la misa. No tienes que participar, solo escuchar. A veces, las palabras llegan cuando menos las esperas. Ernesto se sentó en el último banco de la iglesia, casi escondido en las sombras, mientras el padre Pistolas iniciaba la celebración con su energía característica. Lo que ninguno sabía era que ese encuentro en los escalones de la iglesia marcaría el comienzo de algo mucho mayor, una historia que cambiaría a Chucándiro para siempre. Durante la homilía, el padre habló con pasión sobre la caridad y la resistencia frente al mal. Hermanos, la fe sin acción es como un pozo sin agua, seco y sin sentido, exclamó, causando murmullos entre los fieles, acostumbrados a su estilo directo. Señaló hacia el fondo, donde Ernesto estaba sentado. Hoy tenemos a un hermano que necesita un hogar. ¿Quién de ustedes le abriría su puerta? Ernesto sintió las miradas sobre él, incómodo pero conmovido. Al terminar la misa, varios vecinos se acercaron con pequeños gestos de amabilidad, una bolsa de tortillas frescas, un sombrero viejo para el sol. Tu gente es buena, padre, comentó Ernesto mientras caminaban hacia la sacristía. No es mi gente, es la gente de Dios, respondió el padre, ajustándose el revólver en la cintura. Aunque a veces necesitan un empujón para recordarlo. El trabajo en el tejado fue arduo bajo el sol abrasador. Ernesto, a pesar de su apariencia frágil, manejaba las herramientas con una habilidad que sorprendió al padre. No es tu primera vez con un tejado, ¿verdad?, comentó mientras le pasaba una teja. He hecho de todo un poco, respondió Ernesto, evasivo. Antes de perderme. El padre notó la pausa, pero no insistió. Durante el almuerzo, bajo la sombra de un mezquite, el sacerdote intentó saber más. ¿De dónde vienes, Ernesto? No eres un simple viajero.
Ernesto suspiró, mirando su plato de caldo de pollo. Fui ingeniero civil en la Ciudad de México. Construí puentes, escuelas, hasta que acepté un trabajo que no debí tomar. Era una bodega en Lázaro Cárdenas. No sabía que era para un cártel. Cuando quise salir, amenazaron a mi familia. Su voz se quebró. No les creí. 3 semanas después, una explosión de gas destruyó mi casa. Mi esposa y mis hijos, no fue un accidente, padre. El sacerdote cerró los ojos, absorbiendo el peso de la confesión. ¿Y después? Me escondí. Cambié de nombre. 5 años huyendo, con miedo de que me encuentren. ¿Por qué Chucándiro?, preguntó el padre, entrecerrando los ojos. Ernesto lo miró fijamente. Escuché de usted, padre. Un sacerdote que no le teme a los narcos, que protege a su gente. Pensé que aquí podría, no seguir corriendo. El padre Pistolas asintió lentamente. Esos demonios destruyen vidas con miedo. Pero aquí no estás solo. Quédate esta noche, mañana hablaremos. Esa noche, Ernesto durmió en una pequeña habitación de la casa parroquial, mientras el padre limpiaba su revólver, pensativo. La historia de Ernesto lo había tocado, pero también despertaba preguntas. ¿Era casualidad que llegara justo ahora? Afuera, los grillos cantaban, pero en la distancia, algo más oscuro se movía hacia Chucándiro. Al amanecer, una neblina cubría el pueblo. Ernesto se despertó sobresaltado, aún no acostumbrado a dormir bajo techo. Encontró al padre Pistolas tomando café bajo el mezquite. Dormí bien, admitió Ernesto. Gracias. No agradezcas, dijo el padre. Si estás aquí, es por algo. Ayer mencionaste que buscas valor. Creo que Dios te trajo por una razón. ¿Y cuál es esa?, preguntó Ernesto, curioso. El pueblo necesita ayuda. La escuela está cayendo, hay casas dañadas por las lluvias, y la clínica es un desastre. Tú, con tu experiencia, podrías liderar esas obras. ¿Un trabajo? Ernesto rió con amargura. Padre, no entiende. No puedo quedarme. Me buscan. Si me encuentran. Escucha, lo interrumpió el padre, señalando su revólver. Llevo 20 años enfrentando a esos demonios. Este pueblo no se rinde. Si te quedas, estarás bajo nuestra protección. Ernesto negó con la cabeza. No quiero más sangre en mis manos. Tu familia no fue tu culpa, dijo el padre con firmeza. Huir no los honra. Quédate, usa tus habilidades. Reconstruye tu vida. Ernesto guardó silencio, tentado pero aterrado. El padre sacó una moneda de plata antigua y se la dio. Era de mi padre. Me dijo que, ante la duda, confíe en algo más grande. Llévala, Ernesto. Es un recordatorio. Ernesto tomó la moneda, sintiendo su peso. Gracias, murmuró. Caminaron hacia las afueras, donde una construcción abandonada aguardaba entre los árboles. Era para un hogar de huérfanos, explicó el padre. Se quedó a medias por falta de fondos. ¿Qué opinas? Ernesto examinó los cimientos. Es sólido. Con materiales y ayuda, podría terminarse en meses. El padre sonrió. Sabía que dirías eso. De pronto, una camioneta negra con vidrios polarizados apareció en la plaza. El padre se tensó, tocando su arma. ¿Lo conoces?, preguntó Ernesto, sintiendo un escalofrío. No, dijo el padre. Y eso me preocupa. 3 hombres bajaron del vehículo. El líder, Javier Ramírez, un supuesto empresario ligado al cártel, se acercó con una sonrisa fría. Padre Pistolas, qué sorpresa. ¿Y este quién es?, dijo, mirando a Ernesto. Un ayudante, respondió el padre. Está de paso. Ramírez escudriñó a Ernesto. Qué generoso. En estos tiempos, la ayuda es rara. La tensión era palpable. Ramírez se fue, pero su presencia dejó un mal presentimiento. Tengo que irme, susurró Ernesto. Me encontrarán. No, dijo el padre.
Huir ahora levantará sospechas. Quédate. Enfrentémoslo juntos. En la iglesia, Ernesto confesó su miedo. Ramírez es como los que mataron a mi familia. No puedo arriesgar al pueblo. Huir no es la solución, insistió el padre. Aquí luchamos juntos. Mira esta moneda, dijo, mostrándola de nuevo. A veces, hay que dar un salto de fe. De repente, Teresa entró corriendo. Padre, Ramírez está en la tienda de don Héctor. Hay problemas. El padre salió rápidamente, ordenando a Ernesto quedarse. Pero él lo siguió hasta la puerta, observando desde lejos. Ramírez y sus hombres acosaban a don Héctor, quien se negaba a pagar más protección. Cuando uno lo empujó, el padre intervino, interponiéndose con palabras duras. Ramírez retrocedió, pero prometió volver. No será solo un empujón la próxima vez, advirtió. De vuelta en la iglesia, don Héctor, herido, reafirmó su resistencia. No pagaré más, padre. Pero tengo miedo por mi familia. El padre miró a Ernesto. Esto es lo que enfrentamos. ¿Te quedas? Ernesto apretó la moneda en su mano. Me quedaré. Por primera vez, quiero hacer lo correcto. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Ernesto no podía conciliar el sueño. Ramírez regresó al amanecer con más hombres, exigiendo los planos de la bodega que Ernesto había construido para el cártel. Dámelos, ingeniero Medina, o alguien pagará el precio, amenazó, mirando a los vecinos. El padre intervino. Necesitamos tiempo, Ramírez. Tienen hasta el mediodía, concedió Ramírez, subiendo a su camioneta. En la iglesia, Ernesto reveló la verdad. Esos planos son más que una bodega. Tienen secretos que no deben caer en sus manos. Entonces, démosles lo que quieren, dijo el padre, con un brillo astuto. Pero no como lo esperan. Pasaron la noche planeando. Ernesto modificó los planos, añadiendo trampas, rutas falsas, estructuras débiles. El padre contactó a un amigo en la Ciudad de México, conectado con una unidad anticorrupción. Mañana estarán aquí, dijo. Ocúpate de los planos. Al mediodía, Ramírez regresó. Ernesto le entregó los planos falsos, explicando mejoras ficticias. Ramírez, complacido, bajó la guardia. Entonces, el padre sacó la moneda y la lanzó al aire. El valor no está en el miedo, Ramírez, sino en la verdad. Las campanas sonaron. Vehículos federales rodearon la plaza. Javier Ramírez, estás detenido, anunció una voz. Los planos falsos y el testimonio de Ernesto sellaron su destino. Mientras se llevaban a Ramírez, los vecinos aplaudieron. Ernesto sintió un alivio nuevo, aunque sabía que el camino no terminaba allí. Miró la casa hogar a lo lejos. Terminaremos eso, padre. Por ellos. Por mí. El padre Pistola sonrió. Un salto de fe, Ernesto. Eso es todo lo que hace falta. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, activa la campanita y comparte. Te esperamos con más relatos que inspiran.